legal, es decir, si la victoria de los independentistas lo que lleva es a que se intente modificar la Constitución para darle cabida a la forma de pensar mayoritaria de los catalanes, yo creo que tendría una primera reacción negativa al índice, pero probablemente luego se vería como que estamos ya en un proceso de solución del problema. Entonces, no me extrañaría que este sea un poco el escenario más probable en el supuesto de que ganen los independentistas. Si no ganan los independentistas, sino que ganan los constitucionalistas, pues lo que veríamos probablemente sería algo a este tipo. Vale. Fantástico, muchas gracias. ¿Alguien tiene por acá alguna consulta? Pablo, buenos días. Una pregunta con respecto al IBEX. ¿Sería muy brusca la caída si es que ganan los independentistas? Pregunto por la cantidad de empresas que sacaron su sede de Cataluña, ahora bueno, con el último relajo político. Sí, daos cuenta que las empresas no están esperando a la votación. En España, para que os hagáis una idea, unas 3.000 empresas han abandonado Cataluña desde que comenzó este problema. Es una barbaridad de empresas, de las cuales 1.000 de esas 3.000 lo han hecho posteriormente a la aplicación del artículo 155. Es decir, que a pesar de que el gobierno ha tomado medidas para, de alguna manera, cauterizar el daño económico que está haciendo el proceso de independencia unilateral de Cataluña, no ha frenado, o ha frenado pero no ha evitado que siga habiendo salidas de empresas. Si finalmente ganan los independentistas, veremos cómo se vuelve a acelerar ese proceso de salida de Cataluña, que está dejando ya un daño irreparable en el corto plazo en las cuentas públicas y en el desarrollo de la economía. Gracias a Dios, España ahora mismo registra unas tasas de crecimiento muy buenas, estamos con un crecimiento en términos de PIB en torno al 3%, es una de las tasas mejores de todos los países europeos, es una tasa muy superior a la que está experimentando de crecimiento Estados Unidos o Alemania, por tanto tenemos un cierto margen de maniobra, aunque vaya a impactar lo de Cataluña en España, no estamos en una situación en la que nos pueda inducir a entrar en una nueva recesión, ni mucho menos, pero tendría un efecto lógicamente negativo. Hay muchos, como digo, hay muchas empresas que ya han optado porque independientemente de lo que ocurra el día 21 de diciembre no quieren seguir en Cataluña, y 3.000 empresas son cifras muy grandes, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de esas 3.000 empresas hay muchas de ellas que son empresas que cotizan dentro del IBEX, es decir, son las empresas con mayor capitalización bursátil dentro del mercado de renta variable en España. Ahí tenéis los bancos, lo que ha pasado con cosas como Banco Sabadell o CaixaBank, o lo que ha pasado con muchas empresas que son iconos catalanes y que directamente han decidido mover sus sedes fuera porque el impacto que les está haciendo en términos de beneficios está siendo muy grande. Está teniendo también mucho efecto a nivel turismo. El último puente que hubo aquí en España, por ejemplo, buscabas para reservar en un hotel y estaba todo España cubierto, no había forma de conseguir hoteles y, sin embargo, cuando te ibas a hoteles en Cataluña había disponibilidad prácticamente en cualquier hotel al que quisieses ir. Con lo cual está teniendo impacto a nivel hostelería, está teniendo impacto a nivel compras de productos catalanes, está teniendo también impacto en términos de viajeros que van al aeropuerto de Barcelona, que rivaliza con el aeropuerto de Madrid en cuanto a intensidad de tráfico. Tiene un efecto muy, muy negativo. Yo creo que eso se restauraría claramente en el supuesto de que finalmente ganasen los partidos constitucionalistas. No está claro, yo no hago más que mirar los sondeos entre la intención de voto de aquí al 21 de diciembre y básicamente la suma de los partidos de una facción y la otra representan un 50% cada uno de ellos. Con lo cual nos vamos a tener que plantar probablemente las fechas del 21 de diciembre sin saber realmente qué es lo que puede ocurrir. Va a ser un momento complicado para la renta variable en España. En términos de estructura gráfica, lo más positivo del IBEX es que parece que dejó de construir mínimos decrecientes, ¿vale? Teníamos antiguamente una estructura muy válida, que era esta, una especie de canal descendente clarísimo, que era todo este movimiento. Aquí se supera, pero luego llega la complicación adicional, el mercado baja hasta abajo, respeta el mínimo, tira para arriba y aquí es donde lo veis. Entonces,
Esta referencia es muy importante, lógicamente este nivel de aquí yo creo que es crucial, que aguante, y en el supuesto de que realmente se llega a una solución en términos electorales, creo que lo que vamos a vivir es un primer movimiento aquí casi inmediato. Es decir, si estuviésemos a un día de las elecciones y ganase los partidos constitucionalistas, yo creo que el IBEX se viene aquí directamente. Vale, va a recuperar todo eso. A partir de ahí, probablemente aquí le costaría que la siguiente zona objetivo vendría marcada por los techos absolutos de este año. Muchas gracias por la aclaración. De nada. Vale. No sé si tenéis alguna estrategia adicional, alguna pregunta sobre alguna posición. Me decís que Adidas, revisando gráfica mensual, lleva como 3 meses en corrección y cuando corrige la veo que firma dentro de los niveles Fibonacci, solo que me gustaría tener clara la estrategia como orientación. Vale, pues si ponemos aquí Adidas, que creo que sí está la compañía Adidas, déjame que compruebe Analog. Adidas, aquí la tenemos. Pablo, mientras buscas Adidas, algunas dudas que me saltan a ver si podemos orientar a los clientes. Que hay escenarios efectivamente políticos en Europa que resultan ser complejos o bien escenarios volátiles que se podrían pensar o presentar durante los próximos días, próximas semanas. Hay algunos antecedentes, uno comienza a buscar ciertos puntos o ciertas referencias, osciladores que nos comienzan a dar algunos acercamientos. ¿Cuál sería tu recomendación o bien tu approach ante la toma anticipada de decisiones, anticiparse a algún evento en particular o esperar calmadamente que el mercado se desarrolle, fluctúe y poder tomar una posición con mayor probabilidad de acierto, mayor asertividad en la dirección que te pueda presentar? ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Yo creo que depende mucho de lo que haya hecho el mercado previamente. Voy a poneros un ejemplo que tal vez se vea muy bien. ¿Os acordáis de la votación del Brexit? Las encuestas de votación en torno al Brexit estaban empatadísimas, 49 contra 51, ¿no? Era una situación muy curiosa, apenas había certeza de lo que iba a ocurrir y, sin embargo, todo el mundo estaba de acuerdo en un evento, ¿no? Y decían, si Reino Unido se queda dentro de Europa, genial, seguimos como hasta ahora. Ahora, si Reino Unido vota que quiere abandonar Europa, es un desastre para la libra, es un desastre para el FTSE, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza lo que pasaba en torno al día antes de la votación, lo que descubre es que para ser un problema gordísimo en el caso de que Reino Unido decidiese salirse del mercado, de la Unión Europea, el precio no había registrado presión bajista. Es decir, había una gran duda, pero lo último que había ocurrido había sido un proceso de recuperación. De hecho, si marcábamos el movimiento de la libra contra el dólar durante todo el periodo previo, lo que nos habíamos encontrado básicamente es que estábamos en un rango lateral. Entonces, estaba mal cotizado. Si yo tengo la sensación de que el riesgo en el caso de que salga mal una votación va a provocar un desplome, lo normal es que el precio previo a eso ya vaya ajustándose a la baja, ya vaya cotizando ese escenario negativo. Que luego no sale el escenario negativo, entonces el precio tiende a recuperar con mucha violencia. Que sale el escenario negativo, el mercado tiende a bajar más. Pero en este caso no estábamos aquí. En este caso, básicamente, el mercado no estaba cotizando un escenario catastrofista, pese a que el resultado electoral tenía muchísimo riesgo porque no había ninguna certeza de que iba a salir. Entonces, cuando vamos a situaciones en las que hay una gran incertidumbre, creo que el posicionamiento previo tiene sentido solo en el caso de que el activo no haya recogido ese riesgo previamente. Si cotizase muy bajo, jugar el escenario negativo del Brexit no tiene sentido porque probablemente ya está plasmado en los precios. Pero si no ha caído de forma sustancial y el riesgo es muy elevado, entonces posicionarte antes creo que sí merece la pena. Entonces, no se trata tanto de una metodología en la que
directamente cada vez que hay un fenómeno de este estilo debemos buscar el abrir una compra, una venta, pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son los impactos positivos y negativos que va a traer el posible resultado político que se va a votar, y en función de eso, si vemos que no está cotizado el escenario negativo, hay que abrir posiciones cortas. Si no está cotizado el escenario positivo, podríamos abrir posiciones de compra, ¿vale? Creo que sería la forma. No siempre es obvio. En el caso de España, yo ahora mismo no me sentiría tentado de abrir ninguna posición. Ahora, si de aquí al 21 de diciembre el IBEX estuviese aquí abajo, ya estuviese recogiendo un escenario malísimo, probablemente me vería más tentado de buscar una compra que no lo contrario. Si por el contrario de aquí al 21 de diciembre el IBEX hace esto, aquí, ante la incertidumbre que hay, preferiría abrir una posición de venta, ¿vale? Se trata un poco de ver cómo se ha posicionado el resto de inversores antes de la votación. Entiendo. Mira, algún escenario muy similar, y no quiero tampoco restarle tiempo al cliente que pregunta por Adía, que puntualmente en Chile, bueno, el domingo tenemos elecciones, la segunda vuelta, el balotaje, la verdad que es bastante estrecho, eh, está en un 50 y 50, y el tipo de cambio cae por debajo de los 640 pesos, se deprecia de forma importante el dólar en la región, o se aprecia el peso chileno, un cobre que lo tenemos sobre los 3 dólares en la libra, que pretende también mostrar un escenario o bien una referencia con respecto al análisis. El IPSA, que es la bolsa local, recupera los 5.000 puntos precisamente con un impulso muy interesante durante los últimos días. Pareciera ser que descuenta un escenario favorable para el mercado, pensando que Piñera, si le ponemos nombre, podría ganar efectivamente. Tú lo que marcas, claramente hay una tendencia bajista, reacciona, secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Las expectativas efectivamente en el largo plazo apuntan a que el tipo de cambio podría caer hacia la zona de los 600, 590 pesos por dólar. Pero antes de este escenario político, viendo esta reacción, ¿cuál sería tu acercamiento con esto? Si es que hay una sorpresa negativa y gana el otro contentor. Bueno, yo creo que el escenario, digamos aquí prudente, yo no esperaría que el dólar contra el peso chileno tenga fácil romper esta zona hacia abajo antes de saber el resultado, ¿no? Probablemente este fue la muestra de la tensión en la segunda vuelta, cuando se pronosticó la segunda vuelta. Luego ha habido una corrección muy clara. A mí estructuralmente me gusta la idea a la baja, pero evidentemente el factor político va a tener un peso muy importante a la hora de marcar la dirección del peso chileno contra el dólar durante las próximas semanas. Entonces, lo que sí tiene sentido es tener en cuenta cuáles son los escenarios, ¿no? Dices, bueno, ¿qué creéis que va a pasar en el caso de que las elecciones sean ganadas por el partido que todo el mundo estima como más probable? Dices, bueno, si pasa eso, es posible que veamos un movimiento de este tipo. Dices, vale, y en el caso contrario, en el caso de que haya una sorpresa electoral, dices, pues probablemente volveremos a los máximos y saltaremos hacia arriba, tal vez incluso rompiendo esta directriz. A partir de ese momento, lo siguiente que yo suelo mirar es cómo es la sesión de este tipo de activos. No es lo mismo una sesión 24 horas, lo cual quiere decir que no es más difícil que se produzca un gap. Cuando las sesiones son 24 horas, quiere decir que cualquier noticia está cotizada en todo momento. Es muy distinto, por ejemplo, cuando se trata de acciones, donde una noticia que tiene lugar a las 8 de la tarde, en el caso de Europa, la sesión de cotización ha terminado a las 5:30 y no va a abrir hasta las 9 de la mañana del día siguiente. ¿Qué va a hacer eso? Que cuando la noticia impacta y no está prevista, se produzca un gran gap. ¿Por qué es un problema el gap? El gap es un problema porque si yo pongo stops, los gaps no ejecutan el stop. Es decir, si esto abre directamente aquí y baja, toda esta caída la pierdo si estoy comprado a este nivel. Con lo cual, a la hora de buscar posicionamiento ante un evento que no tengo información privilegiada, lo primero que valoro es dónde voy a poder cubrirme. Si compro aquí buscando este tipo de rebote, mi idea es que quiero tener un stop puesto más o menos en esta zona. Si no tengo garantías de que el precio vaya a bajar, sino que va a abrir directamente aquí abajo, mi stop sé que no me va a servir de nada, va a ser un stop que se va a duplicar en coste respecto a lo que tenía previsto. Pensando,
Disculpa que te interrumpa. Pensando en la estrategia que tenemos, las posiciones de venta efectivamente están ya en curso, hay en torno a los 653, 650 pesos por dólar, lo cual ya un rango de 10 pesos. Ante esas situaciones, cuando ya se va con beneficio en una transacción, si es una Vale. transacción que tiene un lotaje mayor, recomendaría cerrar a lo mejor Yo creo parcialmente, que tomarle resguardo. la mejor decisión es una decisión mixta. Si yo tuviese una posición abierta, corta aquí o aquí, en el momento actual hay una zona clarísima de soporte, aquí hay techo, 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 estamos ahora en el soporte, además hay que ver que esa zona que estamos marcando no solamente tiene importancia por los últimos máximos, sino por los mínimos previos. Es decir, el área que hemos alcanzado en esta caída es muy importante como zona de soporte. Y dices, bueno, ya, pero yo creo que va a romper. Digo, vale, pero es una creencia en base a un resultado electoral que no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuál es la forma ideal de gestionar, bajo mi punto de vista, este tipo de circunstancias? Si yo tengo aquí un lotaje de 10 corto, lo que haría es cerrar aquí 5 y dejar 5 abierto. Posibles escenarios que después del resultado electoral esto rompa, en cuyo caso me queda la mitad de la posición para seguir jugando escenarios bajistas, y si por el contrario el resultado electoral resulta que va en contra de mi posición y me devuelve otra vez arriba, lo que estaría haciendo es poner un stop para lo que me queda de posición ahí, por encima de estos máximos y por encima de la directriz. ¿Cuál es mi coste real en esta estrategia? Digo, bueno, pues desde como vendí a lo que espero de ejecutar de stop, si sale mal, tengo esta potencial pérdida. ¿Y cuál es el beneficio en la otra mitad que ya he capturado? Es esto más esto. Prácticamente una vez con 7 de beneficio ya tengo cerrado, si cierro aquí la mitad de la estrategia, y estoy dispuesto a perder una unidad en la que me queda abierta. Por tanto, esta estrategia ya terminaría a beneficio, terminaría con un take profit neto positivo y me dejo un margen para jugar un potencial desarrollo hacia niveles más bajos. Es una manera casi de no tomar decisiones binarias, no es aquí todo o aquí nada, sino decir, bueno, a medida que el precio ha alcanzado una zona que ya de por sí representa un buen soporte, reduzco mi riesgo tomando beneficio. Si tengo convicción de que puede seguir bajando, no quito todo, quito solo la mitad y con la otra mitad juego el escenario bajista hasta la parte de abajo. Creo que ese sería, creo que la mejor manera siempre cuando nos enfrentamos a eventos binarios, porque daos cuenta que las elecciones o lo que va a pasar en España o en Alemania son elementos binarios, o se forma gobierno o no se forma gobierno, o se busca la independencia o no se busca la independencia, o gana el partido que teníamos previsto o no lo gana. Producen normalmente un impacto en los precios muy brusco. La mejor manera de minorizar ese impacto es distribuir nuestras decisiones de compra-venta en fases o en etapas, ¿vale? Para no arriesgarlo todo. Aparte que aquí hay un tema muy psicológico que hay que tener en cuenta, y es que los traders tendemos casi siempre a martirizarnos. Es decir, si cierro aquí la posición y luego baja, pienso, jo, soy imbécil, tenía que haberla dejado correr, la verdad es que sí, es un estúpido, podía haber ganado 3 veces más. Si no lo cierro aquí y rebota, soy un estúpido, estaba en un soporte, tenía que haberme dado cuenta que no merecía la pena correr el riesgo de irme a las elecciones con la posición abierta, donde estaba ganando dinero, ahora resulta que voy a perderlo. Esta mezcla de cerrar una parte y dejar otra parte protegida es una forma de psicológicamente eliminar presión, ¿vale? Si yo cierro aquí la mitad y sigue bajando, pienso, bueno, no está mal, tomé parte del beneficio, me sigue quedando un recorrido positivo, ha sido una buena actuación, no voy a ganar tanto como inicialmente preveía, pero voy a ganar bastante. Si el mercado rebota, pienso, bueno, menos mal que aquí cerré la mitad de la posición porque el neto es positivo y eso que el mercado no me ha dado la razón y finalmente se ha ido para arriba. Tenemos que jugar esa especie de situación de duda para trasladarla a un mensaje psicológico que nos dé la sensación de que estamos actuando de forma razonable. Porque si no, siempre estamos frustrados. Los traders tendemos siempre a estar descontentos. Yo compro Bitcoin a 10.000, lo cierro a 12.000, he ganado un 20%, luego llega a 18.000 y el comentario del trader es, jo, soy un inútil, tío. Podía haber casi ganado un 80% y he ganado solo un 20%. Digo, por Dios, acabas de ganar un 20% y estás amargado. Esto es tristísimo. Cuando pierdes estás amargado porque pierdes, cuando ganas estás amargado porque podías haber ganado más. Entonces,
intentad en vuestra elección de cómo gestionar las posiciones, convertir la parte psicológica en una cosa a favor, no en una cosa en contra sistemáticamente, ¿vale? Seguimos con lo de Adidas entonces, que habíamos dejado pendiente para el cliente. Sí, teníamos aquí la tendencia de Adidas, evidentemente es alcista desde que empezó la recuperación a niveles de 2008. Como podéis observar, bueno, podríamos decir que la estructura principal a corto plazo denota un proceso claramente positivo. Los últimos grandes mínimos que ha dejado Adidas están formados por este ataque de aquí y este mínimo de aquí. Y esa es nuestra referencia, la que tendríamos que tener en mente. Lo que no queremos es que en un momento dado se acabe rompiendo este tipo de niveles, porque además romperíamos la directriz. Y eso, como mínimo, probablemente abriría un ataque, una vuelta a estos mínimos. A niveles, digamos, de donde cerrar las posiciones largas, como ves, todas las extensiones que está recibiendo el valor cuando lo compran tienden a estar bastante alineadas con esa directriz que he pintado. Por tanto, yo te diría que, viendo dónde están los máximos históricos de Adidas, esta zona de aquí, y dónde está la parte alta del canal, si realmente Adidas hiciese este último tramo de subida, yo aquí cerraría la posición, ¿vale? Cerraría la posición y esperaría una nueva corrección hacia la directriz para volver a comprarla. Intentaría jugar el entorno positivo, pero siempre cargando las posiciones cerca de la parte de abajo, cerca de las directrices, y eliminando la posición o reduciéndola mucho a medida que se acerca a zonas que han sido grandes techos durante los últimos años. Preguntan también por aquí qué haría con el oro, si está vendido a 1270, qué pinta tiene. El oro rompió una directriz muy importante al alza, de una directriz que tenía alcista, la ha roto recientemente. Como veis aquí, bueno, pues ha salido de esta estructura positiva que tenía, y también ha roto un área de soporte que estaba muy bien definida, teníamos todo esto de aquí bien marcado. Este era nuestro rango de consolidación lateral, rompe la zona de suelos, rompe la directriz, hace un pullback, parece que hace un movimiento de vuelta hacia estos techos y de momento está rechazando. Yo en todo momento llevo tiempo comentando que a mí el oro me da la sensación de que puede hacerlo mal, pero lo puede hacer mal por una razón importante. Hay una relación, una correlación muy directa entre lo que hace el oro y lo que hace el bono americano 10 años. Es decir, cuando yo superpongo las dos curvas, lo que descubro es esto. Veis que se mueven muy similares. Esto es finales de 2016, el último año, ¿no? Cómo se comportan muy parecidos. Hay momentos en que el bono lo hace mucho peor, luego se ajusta al alza, a otros momentos en que el bono lo hace mejor y luego se ajusta a la baja. En este momento el spread o el diferencial entre el oro y el bono es favorable a que el oro baje o a que el bono suba. Mientras el oro esté cotizando por encima del bono, la sensación que da es que jugar escenarios al alza en el oro es peligroso. Dices, bueno, pero podría ser que el bono lo haga bien y sea el bono el que recupere y por tanto el oro no baje. Dices, sí, para eso lo que hacemos es analizar exactamente el bono. Y si el bono lo analizamos, el bono americano 10 años, lo que descubrimos es lo siguiente. El bono americano tenía una zona muy relevante de mínimos y máximos aquí. Toda esa zona de máximo lo rompe, se apoya y luego lo rompe otra vez y actúa de techo, y yo espero que siga actuando de techo. Por abajo tenemos el suelo, ese suelo. Y a corto plazo, la sensación que da es que el bono americano ha entrado en un proceso clarísimo de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? La tendencia, a priori, después de haber marcado nuevos mínimos decrecientes y máximos decrecientes, es que siga habiendo presión vendedora. Por tanto, yo creo que el bono está
está en ese proceso. Dices, ¿y por qué crees que el bono lo va a hacer mal? Digo, creo que el bono lo va a hacer mal porque Estados Unidos está subiendo tipos de interés y porque la Reserva Federal compraba bonos antiguamente para reponer el balance que tenía de bonos comprados de los programas de QE1, QE2 y QE3 y resulta que ya no lo está haciendo, o lo está haciendo en menor medida. Por tanto, resta soporte al bono y lo normal sería que el bono tienda a seguir bajando. Si yo creo que el bono va a bajar más, se va a acercar a estos objetivos de aquí a medio plazo, la probabilidad que hay de que con esa visión el oro lo haga bien, cuando hemos visto que ya el oro cotiza con cierta prima respecto al bono, es muy baja. Entonces, esta zona a mí sí me gusta como zona de venta y lo que buscaría son desarrollos hacia la zona de 1200. Es decir, buscaría este tipo de recorridos. Creo que lo más probable sería que el oro tienda a buscar este tipo de caídas, ¿vale? Como todos sabéis, el oro es lo que llamamos un activo refugio. ¿Eso qué quiere decir? El oro sube normalmente en dos entornos. Inestabilidad de mercados, es decir, cuando las bolsas bajan mucho, el oro tiende a hacerlo bien en principio, porque la gente lo busca como refugio, y el segundo entorno en el que el oro lo hace bien es cuando hay presiones de inflación, porque es una manera de cubrir la depreciación por la subida del coste de la vida. Entonces, dices, bueno, actualmente hay inflación. Digo, no, no hay inflación, no hay en Europa, no hay en Estados Unidos, no hay en Japón, no hay en China, no hay inflación a nivel mundial. Dices, con lo cual, es difícil que no lo haga bien. Dices, sí. Aparte de eso, es cierto que hay inestabilidad. Digo, sí, hay inestabilidad, pero no está cotizada. Cuando digo no está cotizada es que a pesar de que las bolsas europeas lo están haciendo peor que la bolsa americana, está muy cerca de máximos históricos. El DAX tocó máximos históricos en octubre. La bolsa americana en su conjunto, el S&P, el Dow Jones, el Russell, el Nasdaq, están en máximos históricos. La volatilidad está en mínimos históricos. Las bolsas emergentes lo han hecho muy bien también. Por tanto, no podemos decir que el entorno es negativo actualmente en los mercados financieros, por tanto, tampoco es un entorno en el que el oro tenga cierta tendencia a apreciarse. Desde ese punto de vista, como digo, yo creo que es más razonable que veamos rotaciones hacia la zona de 1200 más que lo contrario. Preguntáis por estrategias en dólar-yen. Dólar-yen ha rotado desde la zona 108 hacia los máximos. Está en un rango realmente lateral desde hace bastante tiempo. Esta es la estructura que deberíamos tener en la cabeza cuando lo analizamos desde una perspectiva diaria. Este es el rango en el que se mueve y como veis, bueno, pues las oportunidades de venta de momento están surgiendo en el entorno de 114 y las oportunidades de compra en el entorno de 108, ¿vale? Dices, y si miras la estructura de más largo plazo, ¿qué sensación te da? Digo, bueno, pues que hay una directriz bajista todavía activa que está frenando o limitando los desarrollos al alza por parte de los compradores, pero también tengo una directriz alcista de medio plazo a favor del dólar contra el yen que da un soporte bueno. Pero estas directrices lo único que hacen es volver a confirmarme este rango que estamos hablando. Yo compraría cerca de 108 el dólar yen y probablemente lo cerraría en torno de 114,5, 114. Sería un poco la estrategia que buscaría, ¿vale? Cuando salga de esta estructura triangular, tanto si lo hace a la baja como si lo hace a la alza, habría que esperar grandes recorridos. Alguien que está comprado en Francia con dos posiciones, una formación triangular. Vale, no sé si da tiempo a mirar esta estrategia. CAC. Bueno, veis, como digo, Francia cotiza muy cerca de máximos, ¿vale? No estamos en un nivel malo en absoluto. Si lo ponemos en términos semanales, pese a la gran incertidumbre que hay en Europa política, fijaos dónde cotiza el índice respecto a los mínimos del 2008. 2008 estaba en 2.400, 2.500 y estamos hablando de que ha subido un 100% desde los mínimos. ¿Cuál es la situación ahora? Dices, bueno,
La formación triangular que entiendo que estás analizando, esta es la parte de abajo de esa estructura triangular. Estamos ahora muy cerquita de la base, ¿vale? Y la parte de arriba es menos obvia. Podríamos dibujarla así. Esto sería un poco el rango de consolidación lateral en el que se ha metido el CAC 40, ¿vale? Déjame ver si pones algo más de niveles. 5, 4, 50 y medio, una base, vale, 5.003. Efectivamente, este es el triángulo que estás comentando. Yo creo que tiene sentido el decir, bueno, teniendo en cuenta dónde cotiza, voy a intentar estar comprando en este área, voy a poner mis stops por debajo de los últimos mínimos, puedo utilizar esta zona. Y dices, bueno, pues si compro aquí, me protejo por debajo de estos suelos, mi objetivo es que el mercado vuelva a rotar a la parte de arriba. Esa sería una idea, ¿no? Pero además esta formación de consolidación lateral, como estamos en una gran tendencia alcista de fondo, es decir, la tendencia de largo plazo sigue siendo muy positiva, lo voy a poner en un diario para que lo veáis. Esta es la tendencia estructural del CAC. Dices, bueno, pero es que además de esa formación que estás comentando, la tendencia es muy buena y la directriz que estoy vigilando coincide más o menos con la zona de directrices alcistas que vienen desde principios de 2016. Por tanto, yo aquí sí me vería inclinado más a buscar oportunidades de compra que no lo contrario. Es decir, bueno, aquí sí me apetece intentar abrir posiciones largas con vistas a un primer objetivo aquí y un segundo objetivo potencial en la zona de máximos. El objetivo de este triángulo, de hecho, si algún día se rompe al alza, tendría como impacto recorridos muy grandes, incluso por encima de estos techos. ¿Vale? Pablo, ¿te parece si dejamos dos preguntas más, dos consultas más? Perfecto, perfecto. Y así damos por finalizado, ya prácticamente llevamos una hora, me parece que es prudente dejar obviamente espacio para los próximos días. Vale, no sé si alguien de allí de la sala de Chile tiene alguna estrategia que quiera preguntar o comentar para que analicemos. Hola Pablo, Marcelo por acá. Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar sobre estrategia que he estado volviendo últimamente bien seguido, que es índice norteamericano, específicamente el US 100. El Nasdaq. Ese está alcista según todo lo que he visto siempre. Así que mi consulta es, bueno, lo que trato de hacer yo es comprar obviamente cuando esté bajo y vender cuando está alto. Pero mi Correcto. consulta es, ¿cuántos días o cuánto tiempo recomiendas mantener una posición abierta ahí? Bueno, más que el número de días que recomiendo, yo siempre digo que es el mercado el que tiene que indicarnos cuándo está a punto de acabar el proceso positivo, ¿no? La última gran corrección que ha hecho el Nasdaq ha sido a 6.230, 6.250. Esta corrección ha coincidido con el apoyo en ese mínimo, en este mínimo, en este mínimo, y aquí otra vez vuelve a repetir en dos ocasiones. Este es el gran suelo. Ese movimiento de caída que se produce aquí coincide con una corrección del último impulso de la zona del 38-50%, y a partir de aquí surge una señal claramente buena en la medida en que toda la unión de máximos decrecientes que podíamos marcar durante el proceso correctivo, esta especie de caída en forma de bandera, hay un momento dado en que se rompe al alza, encima lo hace con un gap, y eso hace que el mercado vuelva al máximo anterior. Viendo la estructura que está dibujando en este momento el Nasdaq, es evidente que aquí hay divergencias bajistas, es decir, que si yo pongo indicadores técnicos tipo oscilador, lo que me voy a encontrar es que pese a que los precios están marcando un proceso de subida continuada, a nivel de RSIs no hay una confirmación de esa señal de fuerza, lo cual puede abrir la posibilidad de que vuelva a haber una nueva corrección. Ahora, ¿cómo detectamos esa posible corrección? Si miramos cuál ha sido la secuencia de mínimos que se ha ido produciendo desde los suelos hacia arriba y los máximos que ha ido produciendo, vemos que esa secuencia todavía es muy buena. Es una secuencia muy constructiva, ¿vale? ¿Qué necesito para empezar a preocuparme? Lo primero que necesito es que el mercado no sea capaz de soportar este suelo.
Es decir, si el precio cae y pierde este suelo, se confirmarían todas las divergencias y a partir de ese momento creería que hay una alta probabilidad de corrección a la baja. Puesto en el ejemplo anterior, para que lo veas, es como si yo estoy monitorizando esta subida que se produce aquí. Hasta aquí todo está perfecto, el mercado cae, ataca el mínimo anterior, pero no llega a cerrar por debajo de él, todavía está respetando esta zona, vuelve a atacar máximos y realmente el problema surge aquí. En el momento en que el precio empieza a perder esta zona de suelos, cambia la estructura de máximos y mínimos y eso desencadena un proceso correctivo. Dicho de otra forma, si yo tuviese una posición larga en el Nasdaq, viendo que hay señales preocupantes en términos de divergencias bajistas, lo que haría es situar mi stop por debajo de este mínimo. Entonces no estoy tomando la decisión de cerrar la posición en la bolsa estadounidense, porque tal vez siga subiendo, pero si detecto que esto rota la baja y pierde ese mínimo, entonces no quiero seguir. Cerraría la posición comprada a beneficio y buscaría algún tipo de corrección más abajo para volver a comprar. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto? Sí, Marcelo dice que sí, Pablo. Vale, perfecto. Pablo, pero siempre estamos hablando de comprar, o sea, no, si se produce una corrección, como dices tú, no voy a entrar en corto porque la tendencia es alcista, ¿cierto? Claro, míralo aquí, ¿no? Dices, bueno, si tú hubieses intentado jugar en corto contra el Nasdaq 100, habrías tenido una oportunidad de capturar algo de beneficio en este proceso, habrías podido capturar algo de beneficio en este proceso, algo de beneficio en este proceso de aquí, y lo mismo hubiese ocurrido en sucesivas correcciones, como son esta de aquí y esta de aquí. Y dices, bueno, esta sería tu esperanza de beneficio. Este tipo de movimientos. Dices, para capturar esto, tienes que conseguir vender en el máximo y comprar en el mínimo. Y es poco probable que vayas a conseguir eso, con lo cual, para cuando tú quieras activar tu venta, probablemente has dejado que parte del movimiento se produzca ya, y para cuando quieres cerrarlo, porque se da la vuelta, también pierdes parte del movimiento al alza. Si eso lo aplicas en general en todas las posiciones, descubres que el neto de beneficio que realmente te va a dejar tu operativa en corto es muy pequeño. A cambio, el recorrido al alza que te está ofreciendo el DAX es inmenso. Dices, pero puede ser que la siguiente sea la definitiva y el DAX, el Nasdaq haga esto y caiga. Y digo, bueno, pero no hay ninguna necesidad de jugar el corto ahora. Si algún día el Nasdaq pierde la zona 6.230, completaría una especie de gran doble techo. Entonces dices, ¿dónde jugarías un corto del Nasdaq? Jugaría un corto en Nasdaq cuando tenga una certeza real de que algo malo está ocurriendo. Si confirma un doble techo de este calibre y el mercado cae y pierde esa directriz y rompe a la baja, entonces tengo un objetivo de corrección de ese tamaño. Y tengo un argumento, tengo la ruptura de la directriz, la aparición de un doble techo. Y hay gente que diría, pero aquí vendes muy tarde, porque esto digo, pero ¿cómo voy a vender muy tarde? Mira lo que ha hecho el Nasdaq. Si esto es vender tarde, ¿vale? Estaría vendiendo muy pronto, teniendo en cuenta cómo es la tendencia estructural. Pero de alguna manera, lo que yo planteo es, si estás en una tendencia claramente alcista y vas a intentar abrir una estrategia contra la tendencia, más vale que estés con muchos argumentos sobre los cuales poder basar tu decisión. Porque acertar el techo de una tendencia es muy complicado. Es muy atractivo, a todos nos gusta decir, yo vendí en el alto de la bolsa americana, yo vendí en el alto del Bitcoin, pero la probabilidad de acertar dicho alto es muy pequeña, ¿vale? Entonces, es más rentable intentar aprovechar los procesos correctivos para comprar en lugar de intentar vender esos procesos correctivos. Sí, me queda claro, Pablo, muchas gracias. De nada. ¿Tenemos alguna pregunta por allá, Pablo, desde el chat o no? Bueno, me han preguntado sobre varias acciones en general. Tú decides. ¿Eh? Tú decides si estamos hasta acá o vemos una última.
Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque además son acciones, casi todo lo que preguntáis. Intentaré destinar un seminario al análisis de acciones en concreto para solucionar estas dudas que tenéis. Me decís que la gran coalición de Alemania no se sabe si va a haber finalmente o no, y eso hace que el DAX no despegue. Efectivamente, la situación en torno a la política en torno a Alemania es incierta, ¿no? Pero es cierto que en la gran cumbre que celebró el SPD hace una semana y media, el electorado del SPD dio visto bueno a Martin Schulz para que negociase con Angela Merkel una posible gran coalición, con lo cual no tenemos la certeza de que eso vaya a ser finalmente algo que va a ocurrir, pero da la sensación de que se va poco a poco avanzando a favor de esa solución, es decir, de que Alemania finalmente no tenga que convocar elecciones nuevamente. Entonces, bueno, no es seguro, pero yo ahí sí tengo cierta esperanza de que Alemania cumpla un poco con lo que piensa el electorado y no les obliga a ir a las elecciones otra vez en marzo. Así que bueno, ya veremos qué ocurre, pero vamos, yo ahí tengo cierto optimismo. Pues si quieres, Renato, lo dejamos aquí. Si estáis muy interesados en análisis de acciones, yo creo que podríamos plantear algún seminario donde podamos ver directamente algunos comportamientos de acciones que tengáis en cartera y que os puedan estar interesando, y solucionar ahí en la parte de renta variable ya todo el bloque de preguntas de este estilo. Exacto. Muchas gracias a todos finalmente por participar el día de hoy en la primera sesión oficial de Club de Trading. Nos estaremos encontrando ya el próximo viernes como habitual. Les recuerdo que en la página tanto de España, XTB España, como XTB Latinoamérica van a poder encontrar la paleta de seminarios que tenemos día a día, la cual no es poca, así que se van a poder formar. Hay material formativo en todo, a lo largo de Método Trading. Y pues bien, esperando poder haber ayudado, que es nuestra labor principalmente. Que tengan un muy buen fin de semana. Pablo, te dejo algunos segundos para que te despidas, y bueno, también Pablo, para ti, que tengas un buen descanso. Vale, muchísimas gracias. Pues nada, descansad todos. La semana que viene yo creo que va a ser importante desde el punto de vista de las elecciones en España. Yo creo que los bancos centrales ya han dicho su palabra, no va a haber novedades realmente ya hasta fin de año. Sabéis que ahora los mercados suelen tener muy poca liquidez. Esta última quincena de diciembre hay menos gente participando en las compras y las ventas de los distintos activos, con lo cual a eso se suma la probabilidad de que si hay noticias de algún tipo, pues la volatilidad que se registre todavía sea mayor. Con lo cual, tened cuidado, acordaos siempre de trabajar con stop losses. Una cosa es lo que pensamos que va a ocurrir, otra cosa es lo que luego hace el mercado. La única garantía que tenemos para defendernos de los errores es limitar el nivel de pérdidas a una cantidad razonable y no esperar que las cosas, si no salen como teníamos analizadas, pues por el hecho de sentarnos sobre la posición y aguantar durante meses, no tenemos ninguna garantía de que vaya a funcionar. Así que respetad siempre esa relación entre lo que esperáis ganar y lo que esperáis perder. Muchísima suerte a todos. Como dice Renato, espero veros en los próximos seminarios que hay convocados en Método Trading. Todas las semanas o todos los días de la semana hay alguno. Por tanto, bueno, ojalá hagáis la formación con nosotros. Ha sido un placer y descansad este sábado y domingo. Un saludo para todos.